Objeto. SCP-435. Clasificación. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-435-1 es mantenido en una instalación de almacenamiento seguro que constantemente proporciona al SCP-435-1 un mínimo de 100 lux de iluminación. La iluminación debe ser proporcionada por lámparas redundantes operando de al menos 3 fuentes de poder paralelas e independientes que proporcionan copias de seguridad al generador y a las baterías. Pruebas para la integridad del sistema de iluminación deben ser conducidas diariamente. En adición, 2 unidades móviles capaces de transportar al SCP-435-1 deben permanecer en espera en el evento Contingencia 435-XK Alpha. Otros procedimientos especiales de protección no son requeridos en los exámenes o pruebas en SCP-435-1, pero las investigaciones solo deben ser realizadas en SCP-435-1 con una aprobación escrita de O5. A nivel del suelo, un perímetro de seguridad debe ser mantenido a 50 kilómetros alrededor del SCP-435-2. Una zona de exclusión aérea de 125 kilómetros se debe mantener en el espacio aéreo circundante al SCP-435-2. Al menos 2 aeronaves de la Fundación y una estación terrestre móvil monitorean el tamaño y la proporción del SCP-435-2 todo el tiempo. Si el monitoreo se detecta cualquier crecimiento del SCP-435-2, o cualquier movimiento de SCP-435-2 relativo al SCP-435-1 o por un período que excede los 90 segundos, los equipos de observación deben iniciar contingencia 435-XK Alpha. Ningún personal debe acercarse a 100 metros del SCP-435-2, y los equipos de seguridad de la Fundación están autorizados para tomar cualquier acción para prevenir semejante contacto. Ninguna investigación o prueba debe ser autorizada en SCP-435-2 sin la dirección explícita del O5. Descripción. SCP-435-1 es un meteorito de hierro tipo 3 pesando aproximadamente kilogramos, presentando un peso significativo. Análisis espectroscópicos y químicos mostraron una composición de hierro de más de 99%, lo cual a densidades normales solo pueden dar cuenta de un % del peso medido. La edad es indeterminable, pero análisis del peso sugieren que ha sido expuesto a la atmósfera por al menos años. SCP-435-2 es un objeto de forma irregular que actualmente tiene las aproximadas dimensiones de 15 metros por 12 metros por 48 metros. SCP-435-2 aparece algo borroso en el espectro visible, pero imágenes en diversos espectros mejoradas a computadora ha mostrado una compleja estructura mostrando una simetría simple a lo largo del eje longitudinal. Extendiéndose a lo largo del eje hay largas estructuras con apariencia de tubo que comparten características tanto con organismos biológicos, en particular, cefalópodos del orden Teutida, y con modelos matemáticos de fractales de orden superior. Estas estructuras muestran movimientos ondulantes incluso cuando SCP-435-2 es estacionario. SCP-435-2 no parece tener masa o inercia, y solo parece ser visible debido a la refracción de la luz pasando a través de él, y porque de datos borrados, resultando en la radiación de Cherenkov de intensidad variable. Cualquier objeto físico con masa que entra en contacto con SCP-435-2 sufrirá un cambio instantáneo de dirección y velocidad lejos del SCP-435-2 sin ninguna pérdida de energía. Esto aparentemente es causado por ser reflejado a través de una dimensión espacial de orden superior. Si la masa afectada está en estado sólido, esta reflexión va a causar un cambio en la topología que puede resultar en una inversión, volviéndose de adentro hacia afuera, una reflexión, reflejo de totalidad o parte de la estructura física, o datos borrados, y altos niveles de radiación gamma. Debido a estas características, es actualmente imposible afectar directamente al SCP-435-2 por ningún medio que se encuentre a disposición de la Fundación. Aunque puede ser movido indirectamente moviendo al SCP-435-1. SCP-435-2 mantiene una posición fija relativa a SCP-435-1 siempre que SCP-435-1 sea iluminado suficientemente.
La actual posición del SCP-435-2 es a kilómetros al noroeste del SCP-435-1 en un vector grados por encima del horizonte, a cerca metros sobre el nivel de mar. Movimientos del SCP-435-1 han causado que el SCP-435-2 se mueva en un monto proporcional, manteniendo una distancia fija y soporte. Si SCP-435-1 deja de estar suficientemente iluminado por un período de tiempo que excede a 8.3 microsegundos, el comportamiento de SCP-435-2 va a cambiar. SCP-435-2 va a entrar en estado activo y comenzará a tener movimientos erráticos al azar orbitando la localización del SCP-435-1. La distancia promedio del SCP-435-1 va a incrementar, y el volumen aparente del SCP-435-2 también se incrementará. El ritmo de crecimiento tanto de la distancia como del tamaño parece someterse a una progresión geométrica en el tiempo, y no se ha observado que disminuya. Este comportamiento va a cesar una vez que el SCP-435-1 esté suficientemente iluminado, a tal punto que SCP-435-2 va a cesar movimiento en cualquiera que sea la localización en ese momento, y permanecerá fija en relación a SCP-435-1. El umbral para este efecto parece ser actualmente 500 y 650 lux, y parece que el umbral puede incrementar aproximadamente por ciento cuando SCP-435-2 entra en estado activo. Debido a la interacción del SCP-435-2 con la materia normal, en estado activo es considerado extremadamente peligroso. Pasando por grandes volúmenes de aire cuya velocidad excede los 500 metros por segundo incrementa dramáticamente los niveles de radiación, y si SCP-435-2 intercepta agua o cualquier masa de tierra, datos borrados. Cualquier estado activo que dure más de 90 segundos constituye un potencial escenario fin del mundo clase XK, y requiere la iniciación de la contingencia 435-XK Alpha. Anexo 1. Notas de recuperación. Notas de recuperación del SCP-435. Censurado, SCP-435-2, en estado activo, censurado, marzo 1950 y SCP-435-1 fue recuperado en 1950 y a las mientras que examinaban los emplazamientos para se le ordenó al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos evacuar a la población nativa de una pequeña isla de 85 kilómetros del sitio del pruebas propuesto. Ellos encontraron una dura resistencia por parte de la población local. Después de evacuar la isla a la fuerza, descubrieron el SCP-435-1 en un claro rodeado por varias docenas de antorchas prendidas. Por entonces no se observó a SCP-435-2 en dicha localidad, y las autoridades de Estados Unidos no tenían indicios de ninguna anomalía. Un equipo de reconocimiento fue dejado atrás, y según las subsecuentes entrevistas, cuando la mitad de las antorchas se apagaron, datos borrados, resultando en que el SCP-435-2 se moviera a través, datos borrados, antes de que la iluminación fuera restaurada al SCP-435-1. Luego la Fundación tomó la custodia del SCP-435 y el gobierno de Estados Unidos proporcionó una historia encubierta bajo el nombre clave, explicando que, censurado, que fue el resultado de, censurado, teniendo un rendimiento mayor de lo esperado. Anexo 2. Entrevista con uno de los ancianos de la aldea evacuado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en febrero de 1950 y entrevista I-435-235. Entrevistado. Hombre de 75 años de edad, ex residente de sitio de recuperación del SCP-435-1. Entrevistador, Dr. Richards. Prefacio. La entrevista es parte de la investigación a fondo sobre la historia del SCP-435 antes de la custodia de la Fundación. Comienzo de la entrevista, 1 de diciembre de 1960 y ¿qué sabes tú acerca del SCP-435-1? La roca del cielo. Sí, la roca del cielo.
Hay una historia acerca de ello. ¿Puedes contárnosla a nosotros? Hace mucho tiempo, cuando el mundo solo era agua y cielo, había dos hermanos, aquel que creó la luz y aquel que creó la oscuridad. Como todos los hermanos, ellos pelearon. Una vez el hermano claro menospreció el trabajo del hermano oscuro. El oscuro, a quien no le gustó esto, comenzó a destruir toda la luz en el mundo. Aquel que creó la luz no podía permitir esto, así que él metió a su hermano en un hoyo que va más allá de la luz y la oscuridad, y unió el hoyo a una roca. Porque aquel que creó la oscuridad solo podía ver en la oscuridad, aquel que creó la luz colocó la roca en una onda y lo lanzó alrededor del sol para que siempre esté iluminada, y para que el oscuro nunca pueda ver la forma de encontrar la salida. La roca es SCP-435-1. Ese es el nombre que tú le pusiste a la roca del cielo. Sí lo es. ¿Cómo terminó en? Censurado. Mucho después de que los hermanos pelearan, la roca del oscuro cayó del cielo. Cayó tan fuerte que rompió la tierra y elevó el suelo, matando a las primeras personas que vivían solo en el mar. En la tierra, el sol la iluminaba solo la mitad del tiempo, así que cuando llegaba la oscuridad, aquel que creó la oscuridad podría encontrar su camino. Aún así, él se había estado perdido fuera del mundo por muchos años, así que cada noche él solo llegaba un poco más cerca. Y cada noche la roca se sacude y sangra fuego a medida que se acerca. A la tierra no le gustó esto, así que creó a las segundas personas para que vigilen la roca, y la mantengan iluminada para que el oscuro no pueda encontrar su camino a casa. Yo pienso que ustedes son las terceras personas. Entonces, ¿tú tienes alguna medida de cuánto tiempo la mantuvieron iluminada? Desde antes de... Datos borrados. Nota. Las formaciones geológicas en el área sugieren que si esto es correcto, entonces la morada de antecede las poblaciones humanas conocidas en el área por casi 10.000 años. El Dr. Richards muestra una foto de SCP-435-2. ¿Usted sabe lo que es esto? Sí. ¿Esto es aquel que creó la oscuridad? No. Es su sombra. Fin de la entrevista. Conclusión. La naturaleza no material del SCP-435-2 da crédito a la hipótesis que es el efecto proyectado de una identidad extradimensional desconocida de alguna manera ligada al SCP-435-1. Aunque arrojar la roca en SCP y convertirlo en problema de otro universo es tentador, parece posible que el efecto actual solo transportaría al SCP-435-1 sin transportar la entidad que parece contener, liberando a aquel que creó la oscuridad en el universo material. Por lo tanto, la contingencia 435-XK alfa es solo este último recurso. O 5,